Muy buenas tardes, Luis. Muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas que has dicho. No tengo abuela, pero si la tuviese estaría súper orgullosa de escuchar lo que has dicho acerca de mí. Quisiera también aprovechar para agradecerte tanto a ti como a Malt el que organicéis estas sesiones. Creo que son súper útiles y más sobre todo en situaciones complicadas como la actual. Y bueno, pues muy buenas tardes a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Bienvenidos a mi casa. Hoy os recibo en mi casa. Y si os parece, antes de proceder, pues daros unas muy breves instrucciones para interactuar conmigo, para interactuar con nosotros a lo largo de esta charla. No sé si estáis familiarizados con Zoom, pero en cualquier caso, en la parte inferior de la pantalla veréis una serie de iconos. Unos iconos que os van a permitir hacernos llegar mensajes e indicaciones. Un primer icono es uno que tiene una forma de una mano así levantada. Eso sirve pues precisamente para levantar la mano, como si estuviésemos en clase, para indicar que queréis hacer una observación, ¿no? O un comentario. Si lo pulsáis se me iluminará y lo veré, y si volvéis a pulsarlo pues vuestra mano bajará. Si queréis hacer una prueba ahora, hacedla. Probad a pulsar, veréis aquí quién aparece y volvéis a pulsarla y desaparecerá. Un segundo icono a conocer es el que tiene forma de un bocadillo, como una bolsa, un icono de diálogo. Es pues eso, un icono que nos permite activar el chat. Con ese chat podréis hablar bien con todos los integrantes de la conversación, bien solamente con los panelistas, en fin. En función de lo que seleccionáis, bueno, pues podréis optar por una alternativa o por la otra. Y el tercer icono importante a conocer es el que pone Q&A, el de preguntas y respuestas. Y este icono es el que utilizaremos para recoger todas las preguntas que os vayan surgiendo y que en la medida de lo posible pues intentaré abordar, intentaré responder al final de la intervención. Utilizad este icono, el de Q&A, para hacerme llegar preguntas. No utilizáis el del chat porque si no acaban un poco perdidas y es mucho más sencillo el centralizarlas ahí en Q&A. Perfecto, pues vamos a ello. En los próximos 20 o 30 minutos voy a intentar compartir con vosotros algunas ideas que os deberían ayudar a reflexionar acerca de qué hacer para afrontar estos momentos de crisis lo mejor posible y sobre todo intentar garantizar la continuidad de vuestro negocio. Perfecto, venga, vamos a por ello. De mí, deciros poco más de lo que ya ha resaltado Luis. Quizá, pues, añadir o resaltar que he estado durante más de 20 años trabajando para multinacionales en los sectores de telecomunicaciones, media y tecnología, tanto aquí en España como en el extranjero, en América, en Europa y también en Oceanía. En el año 2015 abandoné el mundo corporativo y me decidí a cambiar clientes por lo que antes eran jefes. Y la verdad es que me apasionó, me gustó muchísimo. Comencé trabajando como interim manager y al cabo de un tiempo pues me decidí a lanzar AFR Advisory, que es una plataforma en la que me he rodeado de profesionales de alto valor añadido, gente senior, gente con un acervo cultural, con una experiencia sectorial, una experiencia funcional muy amplia y que nos relacionamos entre nosotros pues sobre una base de una relación profesional abierta. Somos ejecutivos que contamos con una experiencia pues muy amplia en la línea, somos versátiles, sabemos entregar valor, estamos habituados a enfrentarnos a situaciones complicadas y nos encanta meternos en el barro. No somos los típicos consultores al uso, sino somos gente que nos volcamos con nuestros clientes para intentar llegar a darles ese paradigma del crecimiento rentable de una forma sostenible. Bien, acabada la parte comercial, entremos en la charla y para ello, pues qué mejor que introducirla con una pregunta. Y me gustaría que me hicierais llegar vuestra opinión de lo que es una crisis. Quisiera saber qué es lo que entendéis que es una crisis y para eso vamos a utilizar el chat. Por favor, entrad en el chat y escribid 2 líneas de lo que entendéis que es una crisis.
Venga, vamos a utilizar unos segundos, unos minutos para ello. Hacedlo. Muy bien, pues veo que empiezan a llegar algunas definiciones. Juan nos dice que para él la crisis es una oportunidad. Bien, bien, volveremos a ese concepto más adelante. Desiree nos dice que crisis es algo negativo, un evento negativo no esperado que acontece. Sí, estoy de acuerdo con ello. Antonio nos dice que crisis es el virus. Bien, magnífico, sí, así es el virus. Muy bien, pues muchísimas definiciones, todas muy buenas. Pues si queréis, yo comparto con vosotros la mía. ¿Cómo veo yo una crisis? ¿Cómo veo yo esta crisis? Y yo veo esta crisis bajo el prisma anglosajón. ¿Qué dice esto? Que dice shit happens. Que me vais a permitir que lo traduzca al castellano pues de una forma un poquitín distinta, ¿no? Para mí crisis, o esta crisis es una faena. Es, con perdón del lenguaje, una putada. Algo absolutamente inesperado y negativo que ha acontecido, que ha ocurrido. Y en este contexto, pues los que hemos trabajado para empresas de un tamaño medio, grande o muy grande, pues seguro que recordamos de una forma muy clara a esos gerentes de seguridad, a ese gerente de riesgos, que nos convocaba cada cierto tiempo para recordarnos la necesidad de estar prevenidos ante posibles situaciones de emergencia que pudieran darse en el negocio. ¿Os acordáis de ellos? Sí, seguro que os acordáis, sobre todo los que estáis ahí con la media sonrisa en la cara. Nos acordamos muy bien de ellos. Esos gerentes pues nos hablaban de muchas cosas que nos sonaban a teóricas. Nos decían que todo proceso de crisis pues se evolucionaba en 4 grandes fases, ¿no? Una primera fase de prevención en la que la crisis no había ocurrido, en la que nos teníamos que imaginar escenarios, en la que teníamos que prepararnos para gestionar esa posibilidad ignota de la crisis, ¿vale? E incluso en algunos casos se ponían muy pesados, muy pesados, muy pesados y nos decían que teníamos que simularlo, que teníamos que imaginarnos que, no sé, pues que no pudiésemos llegar a las oficinas porque estuviesen cerradas, que nos hubiesen robado los ordenadores, que hubiese salido ardiendo el edificio. Todo eso, pues, según ellos, nos debía preparar para responder de una forma ágil en el momento en que la crisis aconteciera. Y dado que responderíamos de una forma ágil, la fase tercera de ese proceso, que es la de recuperación, pues la cometeríamos con unas dosis de seguridad, con una probabilidad de éxito pues bastante elevada, y podríamos entrar rápido en una fase de aprendizaje para realimentar todo el sistema. Bien, pues lamentablemente no todos pues hicimos caso a esos gerentes de seguridad. Son muchas las empresas, son muchas las instituciones que no lo escucharon, no tomaron esas medidas de previsión, no estuvieron atentos a las alertas tempranas que llegaban y se vieron arrollados por la crisis de una forma brutal. De una forma brutal que les ha llevado a que la fase de respuesta pues se prolongue en el tiempo, esa fase de respuesta pues resulta errática, resulta improvisada y en consecuencia pues la recuperación tarda más en llegar y se produce de una forma pues más atenuada que si hubiésemos estado en forma. Pero bueno, eso es historia, ¿no? Eso es la realidad. El pasado no lo podemos cambiar y ahora lo importante es saber cómo reaccionar. Saber qué es lo que debemos hacer para intentar garantizar la continuidad de nuestro negocio. Y para eso, pues, permitidme que utilice, al pensar en las empresas, el símil de un ser vivo, ¿no? Porque yo creo, y probablemente convengáis conmigo, que las empresas cuentan con un cerebro y un sistema nervioso central, que son esos consejos de administración, esos comités de dirección, esos mandos intermedios que tienen todas las organizaciones. Y además, las empresas cuentan con un corazón y con un sistema circulatorio, que son las personas que trabajan para ella, todos sus colaboradores.
son ese corazón y esa sangre que circula por sus venas. Pero sin aire, los seres vivos, pues poco hacemos. Y el aire, los pulmones, el sistema respiratorio de nuestras empresas está representado por la liquidez, por la capacidad de las mismas para hacer frente a pagos. Junto con el aire, poco harían las empresas si no contaran con alimento, si no contaran con, además, la capacidad para digerir ese alimento. Y los clientes son ese alimento. Los clientes son la energía que necesitan las empresas para poder funcionar. Y como lo de Juan Palomo, eso de yo solo me lo guiso y me lo como, pues no suele funcionar, pues las empresas habitualmente necesitan de terceros para poder operar, y esos terceros pues son sus proveedores y también sus partners, que yo los visualizo en este símil como los órganos, como las extremidades de ese ser vivo, como los brazos, como las piernas. Al igual que todo ser vivo, las empresas necesitan estar en contacto permanente con el mundo exterior. Necesitan contar con canales de comunicación bidireccionales que les hagan ver el pulso de lo que ocurre, ¿no? Esos canales de comunicación pues, son los 5 sentidos de las empresas. Pues, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿no? Con los que ha de contar la compañía para saber qué está pasando en el mundo exterior. Y finalmente, esos organismos pues, necesitan una piel, necesitan algo que les amalgame, algo que les dé cobertura, algo que los mantenga unidos, ¿no? Y eso que les mantiene unidos, eso que les da consistencia, pues son las comunidades en las que desarrollan la operación. Es la piel de las organizaciones. Muy bien, pues si tenemos una enfermedad, tenemos un problema, que es esa crisis que nos ha sobrevenido, y tenemos un ser vivo que tiene estos 7 elementos, estas siete partes que son críticas para mantenerles vivos, para mantenerles funcionando, bueno, pues tendremos que buscar una medicina que actúe sobre cada uno de esos 7 elementos. Y estos consejos van orientados a buscar acomodo en cada una de esas 7 partes. Vamos a hablar de cómo trabajar para asegurar la continuidad de tu negocio en ese cerebro y en el sistema nervioso central. Vamos a hablar de cómo proteger la circulación, el corazón, las venas, cómo proteger a tus empleados. Tenemos que garantizar que no nos falte el aire, tenemos que garantizar que esa liquidez quede asegurada. Tenemos que velar por mantenernos cerca de nuestros clientes clave, y también hemos de preocuparnos por nuestra cadena de suministro. Debemos mantener nuestros 5 sentidos alerta y debemos mantener la comunicación verdaderamente activa y sensible para enterarnos de qué es lo que está ocurriendo. Y finalmente tenemos que buscar un propósito, tenemos que actuar con las comunidades en las que operamos de una forma altruista. Tenemos que trabajar sobre esa piel que une a la realidad empresarial en su conjunto. Muy bien, pues vamos a ver cada una de esas partes. Con todo lo anterior, lo que hemos hecho ha sido definir herramientas o dar ideas para reaccionar ante lo que ha ocurrido. Definir herramientas e ideas que nos permitirán reaccionar ante lo que vaya a ocurrir, pero en este momento es muy importante, muy importante, no renunciar a la capacidad de anticiparnos. Y por lo tanto, en ese sentido, mi recomendación es el que seleccionemos un grupo de personas, no muy numeroso, pequeño, pero eso que se dedique a pensar, a construir escenarios, a pensar cosas que pudieran ocurrir partiendo desde la situación actual y a dar recomendaciones de cómo solucionarían esas eventualidades. Digo recomendaciones porque este sería un órgano, un grupo de personas que estarían al lado del comité de crisis para anticiparle ideas, para anticipar posibilidades, de forma que cuando ocurra lo inesperado, pues todos sepamos cómo reaccionar y no nos encontremos como en la situación actual, como en situación de partida. En la slide también he incluido un punto que se nos suele olvidar, ¿no? Digo ahí, revisa las coberturas de las pólizas de tus seguros de continuidad de negocio. Se nos suele olvidar. Tenemos seguros para lo que los tenemos, para cubrir eventualidades.
Ahora es un buen momento para, de forma lateral, de forma colateral, analizar esas coberturas de las pólizas para que no se nos pase un plazo, para que no se nos pase algún aspecto administrativo que impida beneficiarnos de lo que esa póliza de seguros cubre. Contratamos los seguros para utilizarlos cuando la emergencia surge. Bueno, pues utilicémoslo. Estemos seguros que no dejamos de cubrir algún trámite administrativo o no dejamos pasar un plazo de forma inconsciente. Muy bien, pues del cerebro al corazón. Hablemos de la importancia de proteger a nuestros empleados, porque es vital. Tiene que ser nuestra preocupación número uno. Nuestros empleados son los que hacen que las cosas ocurran. Y es nuestra responsabilidad el protegerles, evitar que entren en riesgo. Y para ello pues es importante definir unas reglas de comportamiento y de actuación claras y conservadoras. Más vale pasarse que quedarse corto. Pero además de definirlas, las tenemos que comunicar de una forma clara, de forma que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer. Ese conjunto de reglas tienen que ser flexibles y deberían incluir una serie de puntos de decisión, una serie de eventos, una serie de umbrales que se encadenen cambios en las mismas en función de la gravedad o no gravedad de los acontecimientos que ocurran y que se encadenen de una forma automática. Conocer el estado de nuestros colaboradores es muy importante. Tenemos que saber cómo están nuestras personas. Y para ello, pues es necesario definir unos procedimientos ágiles, sencillos, para reportar incidencias, para que podamos saber cómo se encuentran en el día a día. Y esos mecanismos de reporte, esos mecanismos de comunicación deberían ser bidireccionales, de forma que nosotros también hagamos llegar a nuestros colaboradores pues las novedades, hacerles llegar la información de una forma transparente, de una forma clara. Tenemos que buscar, y lo mencionaré más adelante, el alineamiento entre la percepción que tiene nuestro equipo del riesgo, de la gravedad de la emergencia, con la realidad de la emergencia. Tenemos que dotarles de la información para que sepan a qué atenerse y sepan dónde están. Proteger a nuestros empleados no quiere decir esconderles información, quiere decir tratémosles de una forma madura y démosles una serie de reglas y una serie de mecanismos, una serie de medidas para poder funcionar. Y digo bien medidas, ¿no? Porque de nada vale definir unas reglas, definir unos mecanismos, si no les dotamos de medios, que lo estamos viendo. De nada vale decir que en una situación de crisis sanitaria como la actual, pues tienes que extremar las medidas de higiene y tienes que desinfectarte las manos, si no les dotas de geles para desinfectarse, o que tienen que utilizar mascarilla y no existen mascarillas, o que tiene que haber una determinada distancia entre ellos y las instalaciones con las que contamos pues no permiten tener esa distancia. Es muy importante recordarlo. La regla número uno debe ser proteger a nuestros colaboradores, proteger a nuestros empleados. Y yo os invito, mi recomendación es que penséis en sentido amplio en cuanto a colaboradores respecta. Que cuando defináis esto no solamente penséis en las personas a las que pagáis la nómina, sino también penséis en los términos de las personas que, siendo empleadas por una empresa de trabajo temporal que trabaje para vosotros o por una subcontrata que trabaje para vosotros, estén en vuestras instalaciones. Ellos también son empleados a estos efectos. Es importante. Y una última recomendación. Copiad con orgullo. Compartid constantemente las mejores prácticas con otras organizaciones. Identificad qué están haciendo otros que esté bien. Y si os vale, copiadlo, implantadlo. No tengáis pereza en ello. Que no os dé reparo el copiar lo que otros hacen. Tercer elemento. Aseguremos la liquidez. Trabajemos sobre esos pulmones. La liquidez es lo que nos permite respirar, lo hemos dicho antes, y lo sabemos. Y por lo tanto es prioritario el tener un control férreo sobre la posición de tesorería de la compañía. Y es necesario organizar una especie de gabinete de guerra alrededor de la tesorería para saber en todo momento en dónde está, hacia dónde apunta y ser flexible y ser proactivo en la gestión de la misma. Gestionar el capital circulante siempre es importante y ahora mucho más. Es necesario contactar con los clientes, con los principales clientes, para estar al lado de ellos, pero también para coger la sensibilidad de si van a ser capaces de hacer frente a lo que nos deben
de una forma en plazo, vamos, y cobrando y pagándonos todo lo que nos deben. Estas no deben ser llamadas, no deben ser tomas de contacto orientadas a la gestión del cobro, sino simplemente llamadas y tomas de contacto para tomar el pulso, para saber a qué nos tenemos que atener. Hay que estar cerca también de los proveedores, por lo menos de los proveedores clave, para nuevamente transmitirles confianza, transmitirles tranquilidad, pero también y sobre todo para coger sensibilidad, para ver si fuese necesario, si nos podrían dar algún tipo de medida de aplazamiento en los pagos de lo que les llevamos, para entender cómo de importantes somos para ellos. Es importante tener ese pulso en la parte de los proveedores. Es un momento acertado para analizar si nos podemos o no beneficiar de algunas de las medidas que haya puesto en marcha la Administración, políticas de aplazamiento de pagos, de impuestos, líneas de créditos, líneas de avales. Hacedlo, analizadlo y acogeos a ello. Tenemos que revisar los límites de crédito de nuestra compañía, saber qué umbral tenemos para podernos endeudar, y también es un momento muy bueno para hablar con nuestros bancos, para hablar con nuestras entidades financieras. Los bancos están ahí para ayudarnos si es que pueden, y tenemos que saber si podríamos incrementar los saldos actuales de lo adeudado o no, caso de que fuese necesario. Tenemos que tener muy claro el orden de prelación de los pagos a realizar. En caso de que vengan mal dadas y que no tenga tesorería, que será lo primero que pagaré, lo segundo, lo tercero, y que lamentablemente se quedará fuera. Tenemos que analizar completamente nuestros compromisos de pago a corto y a medio plazo. Y como os he dicho antes, aquí también aplica, tenemos que estar construyendo constantemente escenarios que nos permitan tener la sensibilidad de qué es lo que ocurriría si y hasta dónde podemos vivir o hasta dónde no podemos vivir con la tesorería que contamos. Y para cada uno de esos escenarios tenemos que construir planes de contingencia, tenemos que buscar fuentes de tesorería adicional, tenemos que imaginarnos, no sé, pues situaciones en las cuales podamos plantearnos el llegar a vender parte de nuestro negocio, situaciones en las cuales nos planteemos el renunciar a determinada parte de los sueldos del equipo directivo. Hay que ser creativo, hay que tener todas las cartas de la baraja encima de la mesa. Cuarta parte sobre la que actuar, nuestros clientes. Tenemos que mantenernos cerca de nuestros clientes. Si tener a los clientes en el centro de nuestro proceso de decisión es importante, en estos momentos mucho más. Tenemos que estar muy cerca de ellos porque son los que nos dan de comer. Y tenemos que brindarles todo el apoyo y todo el entendimiento que sea posible. Tenemos que entender qué es lo que necesitan, en qué les podemos ayudar. Y en mi opinión, estos no son momentos para vender nada. Este es el momento de estar ahí, estar cerca de ellos y estar convencido que las ventas futuras vendrán como consecuencia de nuestra actitud. Es muy importante tener esa línea de comunicación abierta con ellos, informarles y transmitirles hechos, no especulaciones, sino hechos que les puedan resultar relevantes en relación a la compañía o en relación al sector. Y además de estrechar los vínculos, estos contactos pues, nos tienen que permitir, evidentemente, pues, tener la sensibilidad de anticipar cuál va a ser su comportamiento ante determinados eventos que puedan ocurrir. Y con esta información, bueno, pues nutriríamos nuestro sistema de planificación, entre otras cosas, de tesorería que hemos mencionado antes. Hablábamos de clientes y también hablábamos de proveedores y de partners. Y esto es un aspecto que no siempre nos planteamos, ¿no? La importancia de tener un claro mapeo de nuestra cadena de suministro. Tenemos que conocer muy bien a nuestros proveedores, al menos a nuestros proveedores clave. Tenemos que conocerlos bien, tenemos que tenerlos identificados. Tenemos que conocer no solamente a nuestros proveedores, sino a los proveedores de nuestros proveedores, e incluso a los proveedores de nuestros proveedores. Porque solamente contando con esa información seremos capaces de anticipar potenciales problemas y potenciales cuellos de botella. Hemos de mantenernos cerca de ellos, creando lo que llaman los ingleses intimacy, creando cercanía y monitorizando muy de cerca su evolución. Este será un buen momento, si no lo hemos hecho antes, para identificar proveedores alternativos y para evaluar en qué momento deberíamos desencadenar su activación. A medio plazo, esta estrategia de diversificación
puede llevarnos a plantearnos el decir, oye, pues cosas que hasta la fecha pues vengo haciendo fuera, tengo externalizadas, pues paso a realizarlas dentro, paso a hacer un insourcing de parte de las funciones. Pero como digo, eso son reflexiones a medio plazo, ahora no toca. Ahora lo que toca es tener identificados proveedores alternativos. Habréis visto y seguro que habéis reflexionado igual que yo en la importancia de la diversificación geográfica en estos momentos, ¿no? Esta crisis, siendo una crisis sistémica, pues no ha ocurrido de golpe en todo el mundo. Empezó en Asia, pasó a Europa y a continuación se ha ido hacia América. Si tu empresa ha diversificado sus fuentes de suministro y tiene proveedores tanto en Asia como en América, probablemente en el momento en que los proveedores americanos empiecen a fallar, nos encontremos con que los proveedores asiáticos pues ya hayan reconstituido su capacidad para suministrarnos elementos clave. Si no lo hemos hecho anteriormente, bueno, reflexionemos en el futuro acerca de este aspecto. Y una cosa importante, parece evidente, ¿no? Pero no todo el mundo lo hace. Es un buen momento para revisar muy bien tus niveles de stock, los niveles de stock de elementos clave en tu compañía y en al menos tu primer nivel de suministro. Y te llevará sorpresas, tanto buenas como malas. Es un buen momento para revisar esos niveles de stock. Sexto elemento, nuestros 5 sentidos. Esa comunicación que es clave. Y lo he mencionado antes y no me cansaré jamás de decirlo. Una comunicación transparente es vital, es fundamental para garantizar que la percepción del riesgo se alinea con la realidad. Hemos de ser transparentes. Desde luego, en la comunicación que emitimos como compañía hacia nuestros colaboradores o hacia proveedores o hacia, en general, todos los stakeholders o grupos de interés, tremendamente transparentes y realistas. En nuestro proceso de comunicación tenemos que garantizar el alineamiento de todo el negocio. Y esto es importante tenerlo en la cabeza, porque en momento de crisis va a haber 1000 distracciones. La gente va a tener la cabeza puesta en muchas cosas y eso nos va a obligar a repetir, repetir y repetir, a ser machacones repitiendo los argumentos para garantizar que existe un alineamiento entre todos los elementos del negocio y que todo el mundo tiene una percepción alineada del riesgo con lo que es la realidad del mismo. Eso nos va a obligar, entre otras cosas, a ser muy conciso y muy claro en la comunicación y eso sí, aportando datos, para que no hablemos de especulaciones, sino con hechos, con datos. Y es muy bueno, como siempre, pues tener claramente segmentadas a nuestras audiencias para entregar los mensajes adecuados a cada una de ellas, adecuados en lenguaje, adecuados en tiempo y también adecuados, como dice el panel, en cuanto a canal. Tenemos que pensar bien los canales que utilizamos para conectar, porque el objetivo no es comunicar, el objetivo es conectar con nuestras audiencias para asegurarnos que la información se entrega. Hay que conectar con ellos. Y una cosa que lo sabemos, pero que no siempre se lleva a la práctica. El silencio es muy malo. Los británicos, los anglosajones tienen una expresión, no news are bad news, y es cierto, ante una falta de información, las personas nos ponemos en lo peor, siempre en lo peor. Especulamos y especulamos hacia lo negativo. Mantén tus canales de comunicación activos para evitar ese pesimismo. Y séptimo elemento de la fórmula, ser altruista. Ser altruista con tus comunidades, las comunidades en las que actúas. Hay que mantenerse muy cerca de ellas y en aquellos casos en que sea posible ayudarlas y apoyarlas, hacerlo. Porque lo que sembremos ahora es lo que recogeremos después. En esos momentos es cuando hay que demostrar que se está y donde debemos estar, además de con nuestros empleados, que hay que protegerlos, además de con nuestros clientes, que son los que nos dan energías, es con las comunidades en las que actuamos. Esa relación con la comunidad nos va a permitir seguir el impacto que la crisis está teniendo en ellas y con esa información nuevamente daremos feedback, daremos retroalimentación al sistema de planificación para que nuestros modelos sean lo más perfectos posibles. Muy bien, pues hemos repasado esos 7 ingredientes de la fórmula que debería ayudarnos a dar continuidad a nuestro negocio.
Son ideas, lo que he compartido con vosotros, muchas, casi todas, de sentido común, nada nuevo, nada novedoso, pero que muchas veces pues, nos pasan o sea, desapercibidas, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta esos 7 elementos vitales, esa necesidad de tener presente qué es lo que debemos hacer en la capa de pensamiento, en la capa de toma de decisiones de la compañía, qué es lo que debemos hacer para salvaguardar a nuestros empleados, qué podemos hacer para mantener el pulmón de la liquidez funcionando, cómo debemos aproximarnos a los clientes, qué es lo que debemos hacer y qué debemos perseguir con esa cercanía hacia el cliente, y lo mismo por lo que a proveedores se respecta, qué importancia tiene la comunicación y cómo debemos realizarla. Y finalmente darnos cuenta que no estamos solos en este mundo, que formamos parte de un ecosistema y que la comunidad en la que operamos está ahí y que la tenemos que ayudar. Pero bueno, dejadme que no cierre la sesión aquí, permitidme que os añada un capítulo adicional, un bonus track, ¿no? que dicen en el mundo de la música. Y para ello, pues efectivamente voy a utilizar un símil de la música y voy a utilizar el título de un disco que estos señores barbudos que hay aquí, que son unos señores de Supertramp, un disco que publicaron en el año 1975. El disco se llamaba Crisis, What Crisis. Y es un disco que fue un tanto polémico. Fue polémico porque se publicó de una forma pues, bastante atropellada, muy deslavazada, con muchísima presión, porque el disco previo de Supertramp había sido un éxito y no sabían qué es lo que tenían que hacer para por lo menos igualar el nivel. Sufrieron problemas de relación entre los miembros de la banda, sufrieron pues también incluso algún problema de enfermedad, un problema físico. Se publicaron canciones antes de que saliese el disco, en fin, fue un desorden todo aquello. Muy bien, pues a pesar de todo eso, son muchas las personas, yo entre ellas, que cree que este disco de Supertramp pues, fue uno de los mejores, por no decir el mejor, de la discografía del grupo. Y es que realmente lo traigo a colación porque creo que este debe ser parte del espíritu y de la filosofía con la que debemos afrontar el momento por el que estamos pasando. Es un momento duro, es un momento confuso, un momento lleno de improvisaciones, lleno de bandazos, pero del cual podemos salir realmente reforzados. Y que salgamos reforzados no va a depender en gran parte de nosotros, de nuestra actitud, del entusiasmo que pongamos. En esa famosa recuperación con forma de V de la que muchos hablamos, se ha de contar con el empuje de todos para que ocurra. No esperemos que nadie haga algo por nosotros. Tenemos que ser nosotros los que tomamos la iniciativa, que creamos en nuestras capacidades y que comencemos a trabajar en ello desde ya, desde el momento actual. Y para ayudaros, para sistematizarlo, pues os propongo este modelo que cuenta con 4 pasos. 3 de ellos se deben dar antes de que la recuperación de la confianza ocurra, porque no olvidemos que esta es una crisis sanitaria que arrastra una crisis económica y todo ello arrastra una crisis tremenda en términos de confianza. Entonces lo que os propongo es que trabajemos en 3 cosas antes de que la confianza se restablezca, que trabajemos haciendo un acto de fe para estar preparados para salir corriendo tan pronto recuperemos un mínimo de esa confianza. Arrancaríamos con un ejercicio de evaluación de daños. En ese ejercicio pues, nos haríamos preguntas del tipo de, oye, ¿cómo ha afectado la crisis a mis empleados? ¿Cómo ha afectado esa crisis a mis principales clientes? ¿Qué ha pasado con mis proveedores críticos? ¿Cómo están? ¿Y cómo están mis canales de distribución? ¿Existen? ¿Han desaparecido? ¿Y qué ha ocurrido con mis competidores? ¿Siguen ahí? ¿No siguen? ¿Se han reforzado? ¿Se han debilitado? Con esa evaluación de daños tendríamos una visión clara sobre el punto de partida y a continuación entraríamos en fase de realizar un ejercicio de focalización. ¿Focalización en qué? Pues en los productos o servicios de nuestro portfolio actual en los que creamos que debamos centrar nuestro esfuerzo para seguir adelante. En las geografías en las que creemos que debemos centrar nuestro esfuerzo para salir adelante. En los clientes en los que creemos que debemos centrar nuestro esfuerzo para salir adelante. Pueden ser parte de lo que tenemos ahora o podemos decidirnos a lanzar cosas nuevas. Evaluados los daños y decidido sobre qué nos tenemos que focalizar, el tercer punto de reflexión sería el de adecuación.
momento en el cual nos preguntaríamos, oye, pues si esto es, ¿debo modificar o no mi estructura organizativa? ¿Y mi estructura productiva? ¿Debo hacer algo con ella? ¿Y qué ocurre con mi estructura comercial? Por no decir el talento. ¿Debo formar a mis personas de una forma distinta? ¿Debo captar talento externo para poder acometer este reto que tengo delante? La experiencia de lo que hemos vivido y lo que os he contado antes, pues anima a que trabajemos estos 3 primeros pasos bajo distintas hipótesis, que construyamos varios escenarios, varios libros de ruta, de forma que cuando tengamos que entrar en fase de ejecución, cuando ese pico de la curva, pero en este caso el pico de abajo, ocurra, pues tengamos claro cómo tenemos que actuar y nos podamos poner manos a la obra sobre ello de forma rápida. Esa fase de ejecución, esa fase de seguimiento y mejora es crucial, hay que hacerlo rápida, tenemos que ser muy, muy ágiles. Pero el ser muy ágiles no nos debe permitir el perder el foco de definir qué es lo que hacemos, porque lo que no se define no se mide, y lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, lo sabéis muy bien, siempre, siempre, siempre se acaba estropeando, se acaba degradando. Muy bien, pues con este modelo y con esta propuesta de aprovechar la situación para reinventarnos y para reforzarnos, pues permitidme cerrar trasladándoos, pues no mi optimismo, sino sobre todo mi entusiasmo. ¿Conocéis la diferencia entre optimismo y entusiasmo? Pues mira, a mí me la comentó un magnífico profesional, se llama Ricardo Bové, es uno de los miembros de nuestra plataforma el otro día. Y me definió a los entusiastas como optimistas con información. Y me pareció fantástico. Me pareció fantástico y yo me defino a mí mismo en estos momentos como un entusiasta. Porque estoy convencido de una cosa, y es que de esta crisis vamos a salir y por lo tanto nos tenemos que preparar para ello. ¿Vale? Oye, pues muchísimas gracias a todos los que estáis por vuestra atención y si os parece pasamos a las preguntas. Recordad, utilizad la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Adolfo. Preguntas y respuestas. Ahora resulta que tengo que ver cómo... Ah, sí, aquí la tengo. Mira, Rafael nos hacía llegar un comentario, no una pregunta. Decía, situación adversa que llega de forma inesperada con respecto a la crisis. Como os decía al principio, mientras que vais pensando en las preguntas, cuando llegas a esta sección siempre es muy incómodo porque se queda todo el mundo en silencio. Y dices, ¿habrá gustado o no habrá gustado? ¿Habrá dudas o no habrá dudas? Y en el otro lado pues piensan, oye, y lo que voy a preguntar, ¿será una tontería o no será una tontería? Nunca es una tontería. Toda pregunta es más que bienvenida. Y yo lo que solía hacer cuando trabajaba en una gran corporación era pedirle a mi equipo, cuando venía alguien de fuera, que tuvieran preparadas preguntas para realizarles antes de la conversación, precisamente para romper este impasse y que se generase el debate. Y hoy pues lo hacía, ¿no? Pensando un poco en la audiencia, no sé el perfil de los que estéis en otro lado, pero probablemente pues haya gente que sea freelance, por el hecho de que Malt es una plataforma para gente freelance como yo, probablemente haya empresas de tamaño pequeño o mediano, y muchos os preguntaréis, sí, todo esto que nos ha contado Adolfo está muy bien, pero yo no tengo estructura para hacerlo, no puedo montar un gabinete de crisis, un equipo que trabaje en paralelo, los que piensan, esto es un lío, ¿no? Bueno, pues yo os invitaría a que dividáis vuestro cerebro en parcelas. Yo por lo menos lo hago. Recuerdo muy bien el jueves previo a que se declarase el estado de alarma, estaba haciendo unas compras en una casa que tengo en el campo y me encontré con que se cerraban todos los comercios, salvo los supermercados y las farmacias. En ese día decidí que me tenía que volver para Madrid y recluirme pues, con mi familia y con mi suegra. Se me empezó a caer el mundo porque dije, uy, pues ahora todas las iniciativas que tengo se van a acabar. ¿Y qué es lo que puedo hacer? El fin de semana, ya con el estado de alarma decretado, pues se me ocurrió pues, empezar a hacer una oferta de servicios en materia de gestión de la crisis. Y eso fue lo que hice. Me puse a hacer papeles como loco y el lunes por la mañana agarré el teléfono y empecé a llamar a clientes.
Y me di cuenta que mis clientes pues, estaban para todo menos para comprar. Estaban preocupadísimos. Estaban en estado de shock. Y llegué a la conclusión de lo que os he dicho antes, que este no es un momento para vender, es un momento para estar pegado a nuestros clientes. Según he ido pasando el tiempo, pensando en cómo puedo ayudar a gente de una forma altruista, pues también he ido pensando en cómo me puedo ayudar a mí mismo. Y me he dedicado a hacer mucho ejercicio de simulación, mucho ejercicio de imaginarme cómo puede ser el mundo, mucho ejercicio de imaginarme cómo puedo variar la oferta de AFR Advisory en lo que viene, que va a ser completamente distinto a lo que conocemos. Y he aprendido a estructurar mi tiempo y mi cabeza en esas secciones que hemos visto antes. Una parte de mi tiempo se dedica a la gestión de la crisis, una parte de mi tiempo se dedica a pensar en simulaciones de escenario para poder sobrevivir, y una parte importante de mi tiempo también se dedica a pensar en términos estratégicos para ver qué es lo que hago para estar preparado para salir corriendo en el momento en que la confianza repunte. Nos llegan dos preguntas. Una de Igone, y dice, cuando hablas del punto cuarto y hablas de definir, ¿te refieres a definir un plan o a definir por qué ha caído la empresa o cómo remontar? Vamos a volver al punto cuarto y así me acuerdo. Vamos aquí, vamos al punto cuarto, que debe estar por acá. Vamos a ver. Que voy a quitar las preguntas de medio. Tercero, aseguramos la liquidez y le damos aquí, a ver si quiere. Uy. Perdonad que se me ha quedado tostado el ordenador. ¿Seguís ahí, verdad? Luis, levántame la mano para que vea. ¿Sí? ¿Seguís? Bueno, pues... Bueno, decíamos, me decías el cuarto punto, un plan o definir por qué se ha de remontar. Disculpadme, es que se me ha quedado que no puedo ya ni ver preguntas ni no ver preguntas. Si quieres, te quieres que te la lea. Sí, por favor, porque se me ha quedado tostado y no puedo mover absolutamente nada. Es en el cuarto punto, en la última diapositiva. em, ¿Te refieres a definir un plan o definir por qué ha caído la empresa y cómo remontar? En la última diapositiva, en el punto 4. Ah, te dice, me referís en el plan de recuperación. Vale. Dejadme que llegue allá. Aquí está. Vamos a ver si me lo presenta. Aquí. Dices en la fase de ejecución, ¿verdad? ¿Hola? Sí, sí, eso es. La verdad es que no llego a entenderte bien la pregunta, Igone. Disculpadme que voy a abrir el iPad y así tengo la presentación en paralelo. Y la veré mucho mejor. Disculpadme, ¿eh? Es lo que tiene el directo. Vamos a ver. Pero estamos preparados para ello. Mira, aquí la tengo en pequeñito, pero lo veo. Me dices, recuerda que lo que no se define no se puede medir. En la última diapositiva, perdóname, pero no veo el punto, Igone. Dame más pistas o reformúlame la pregunta. Porque a lo mejor, como dices, recuerda que lo que no se define no se puede medir. Dice que... Bueno, sí, esto es una... si estás refiriéndote a eso, a ver, ¿qué es importante en esta vida? Pues lo que es importante en esta vida es tener un sentido, tener una dirección, una meta a la que llegar. Si no defines esa meta, si no defines hacia dónde te quieres dirigir, pues eres como un barco sin rumbo, como un barco que no tiene timón y que se mueve por el mar pues en función del viento que sopla. Puedes llegar a un buen puerto o puedes llegar a un mal puerto, pero no eres tú quien gobierna, ¿vale? Lo que quiere decir este punto es que tenemos que tener un plan y ejecutarlo. Al ejecutarlo, lo que tenemos que hacer es medir cómo de bien o de mal nos estamos adecuando al mismo. No por el hecho de saber si estamos bien o estamos mal, sino por el hecho de entender si la dirección es la adecuada o no es la adecuada y tener la capacidad para rectificar el tiro. Porque no hay nada peor que no saber hacia dónde te diriges. No hay nada peor que no tener una mínima planificación. No hay nada peor que dejar que las cosas ocurran. Porque probablemente el punto al que llegues sea muy distinto al que tú en un principio te imaginaste o al que te gustaría estar.
Gobierna tú tus decisiones, gobierna tú tu punto de toma de decisión. No dejes que otros lo gobiernen por ti. Eh, Ahora, sí, tenemos preguntas me otras, las pero tienes que... lo puedes ver tú o te sigo leyendo. Se me ha quedado muerto Ok. el orden. Bueno, espero que no es nada grave que se pueda Ah, mira, revisar. ya veo aquí. Ahora ya le he vuelto. No sé qué estáis viendo vosotros, pero yo ahora sí veo las preguntas. Zoom, Ahora ya. estamos viendo un Vale. Zoom. Bueno, no se ve la Dejamos presentación de ahora. compartir, dejamos de compartir y ahora ya me veis en grande. Sí. Vale, perfecto. Bueno, Igone, no sé si te he contestado o no. He intentado con el problema técnico de por medio. Me dice que sí, vale. María Encina dice, gracias por la presentación, tengo una pregunta. ¿Recomiendas ofrecer algún tipo de recurso gratuito, ebook o lo que sea? ¿O es mejor dedicar ese tiempo a adelantarse con nuevos productos o servicios que pueden ofrecer soluciones? En mi caso, no me da el tiempo para todo y estoy ofreciendo en mi blog artículos trabajados, pero no sé si es suficiente. Pues mira, mi recomendación es que seas generosa, María Encina, y yo es lo que estoy haciendo, ¿vale? Este documento que habéis visto, bueno, podréis acceder a él si entráis en mi perfil de LinkedIn, está colgado desde hace unos días. Esto es un trabajo de consultoría. Esto son horas de trabajar, horas de poner conocimiento encima de un papel, horas de estructurar cosas. Esto se puede vender y se puede vender caro. Pero en el momento actual lo que he creído oportuno es que es necesario pues, compartir ese conocimiento con terceros. Y estoy convencido que de aquí me saldrán oportunidades. Lo mismo estoy haciendo con capítulos específicos sobre liquidez, con capítulos específicos sobre cadena de suministro, con capítulos específicos sobre comunicación. Creo que es el momento de poner en común y luego seguro que vas a poder retomarlo y sí, seguro que vas a poder reutilizarlo para realizar acciones comerciales. ¿Más o menos te contesté, María Encina? Bien, pues ahora veo el chat en paralelo y me dice que sí, muchas gracias. Muy bien, pues ¿alguna pregunta adicional? Tenemos uno más arriba de Marcial que decía gracias, súper interesante y dirías que es un buen momento para emprender ahora. Uf, Marcial, es un buen momento para emprender. A ver, esto es como el que cuando te preguntan, ¿es un buen momento para invertir en bolsa? Es difícil. A ver, yo creo que hay que ser cauto. ¿Hay oportunidades? Las hay, pero hay que ser cauto. El mercado está tremendamente convulso, ¿vale? El mundo ha cambiado de forma radical. A lo que nos vamos a enfrentar es a un mundo completamente distinto. Ahora mismo las empresas y los consumidores pues estamos todos montados en la bicicleta de la preocupación, ¿vale? Creo que es un buen momento para, a falta de dedicar las neuronas para otra cosa, un buen momento para planificar, un buen momento para imaginar, un buen momento para hacer escenarios, como os he sugerido antes, que es lo que yo estoy haciendo. Es un buen momento para poner en negro sobre blanco, para escribir esas ideas y es un buen momento para hablar, leer y coger ideas, para estar preparado, para que en el momento en que alcancemos el punto de abajo de la curva, bueno, pues ponernos a correr en ese emprendimiento que se te puede imaginar, que puedes imaginar. Pero ahora mismo yo sería cauto y esperaría a ver cómo evolucionan las cosas. Sí, decía también en el chat que es en el sector sanitario, no obstante, es un proyecto de hace 6 meses. Perdóname, ¿dónde en el En chat? el chat, sí, como Vamos lo aquí. comenta en el chat. Dice, en el sector sanitario, no obstante, es un proyecto de hace 6 meses. Hombre, evidentemente el sector sanitario ahora mismo pues está en boga. Mira, el otro día atendía una conferencia muy interesante sobre cadena de suministro y ahora lo que decía el tipo es, ahora pues nos podemos encontrar con que la gente va a sobreestocar pues determinados bienes que están siendo muy demandados. Hacía el ejemplo famoso del papel higiénico. Todo el mundo como loco comprando papel higiénico. Bueno, pues habrá gente que sobreestoque ahora mismo papel higiénico.
el mayorista que provea papel higiénico a ese supermercado, pues probablemente también sobreestoque, porque se ha encontrado con que de repente hay mucha demanda y que sus proveedores habituales no pueden, con lo cual hincharán sus stock. Y el fabricante que hay detrás probablemente ante la avalancha de demanda pues también pida materia prima en abundancia. Con lo cual, muy probablemente para un volumen importante de gente, en el momento en que la cañería empiece a desaguar y las aguas empiecen a volver un poquitín a normalidad o a la nueva normalidad que venga, pues habrá gente que se encuentre con un sobreestocaje importante. Yo en concreto en el sector sanitario creo que con determinado tipo de suministros eso puede muy bien ocurrir. Dicho eso, esa nueva normalidad pues nos va a llevar, en mi opinión, a replantearnos muchas cosas en cuanto al sector sanitario y probablemente surjan oportunidades de negocio muy relevantes. Temas de telemedicina, por ejemplo, van a estar muy en boga. Los estándares de salud pública en determinados centros, en concreto en residencias de ancianos, pues probablemente cambien de una forma severa y se incrementen. Y los niveles de los stocks de emergencia que se quieran tener en determinados estamentos, pues también se incrementarán. Con lo cual, puede que sí sea un buen ámbito en el que invertir, pero como te digo, yo ahora me prepararía, pero sería un poquitín cauto. Bueno, pues hasta ahí parece que todo está claro. De hecho, tengo que confesar, porque teníamos previsto grabar la charla y empezamos como en pausa y se grabó la mitad. Entonces, culpa mía. Repito. O tenemos, bueno, sí, no sé qué me ha pasado. Tenemos que repetir la primera parte o bueno, ya vamos a ver cómo lo organizamos. Vale. Muy bien. Oye, pues muchas gracias a los que habéis estado acá enganchados y si creéis que os puedo resultar de ayuda en mi perfil de LinkedIn o en la página de Malt, veréis mi perfil y podréis entrar en contacto conmigo y estaré encantado de compartir lo poco o lo mucho que sé con todos vosotros. Qué bien, pues muchísimas gracias, Adolfo. No hay de que Luis. Estamos en Venga, contacto. cuidaos mucho todos. Muchas Venga, gracias a todos. chao. Chao. Un abrazo virtual para todos. Chao. Chao.